seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de un titular, algo que me pareció muy interesante, obviamente, que después de las pláticas del Grupo de Seguridad de las Naciones Unidas plus Alemania, Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, habla sobre su programa nuclear, ¿ok? Pero hay quienes quieren mirar a Irán o a Mahmoud Ahmadinejad como el hombre malo, o como el demonio, o como el anticristo, o como quieran mirarlo. Cada quien tiene una idea diferente sobre Irán y sobre Ahmadinejad. Pero, ¿cuál es la realidad en este aspecto? Cuando miramos noticias locales o noticias internacionales, obviamente vienen de Europa, de Estados Unidos, México y alguna otra región de Sudamérica. ¿Ok? Estoy hablando precisamente del continente americano. Y todas las noticias, o todos y cada uno de los presentadores en sus noticias nos hacen creer que Irán es el problema, ¿sí o no? Y que Mahmoud Ahmadinejad es lo que sea, menos un loco obviamente, porque me parece ser uno de los políticos más cuerdos que hay, pero así es como mira la noticia. El problema es cuando tú te informas por un lado, pero no te informas por el otro. Para mí, bajo mi punto de vista personal, pero al mismo tiempo porque he mirado cómo se han desarrollado precisamente todas y cada una de las conversaciones entre la Organización de las Naciones Unidas, obviamente estoy hablando del Grupo de Seguridad, y obviamente Irán, sobre el problema de su programa nuclear, he mirado ambos lados. Y para mí, el correcto y el que tiene la razón es, obviamente, Mahmoud Ahmadinejad. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cuando inició su programa nuclear, cuando recién inició la construcción de su primera planta nuclear, construida precisamente por científicos iraníes y al mismo tiempo rusos, porque fueron quienes ayudaron a construir esta planta nuclear, obviamente el problema era de dónde saldría el combustible para que esta planta nuclear continuara trabajando. Obviamente buscaron la solución, pero la solución no la encontraron, obviamente, y Estados Unidos empezó con una especie de retórica en contra de Irán, de que no podía tener, de que precisamente con esta nueva planta nuclear, Irán utilizaría el uranio para la construcción de armas nucleares, lo cual es ridículo porque ni la agencia, la Agencia Internacional para la Energía Atómica tiene ninguna prueba de que Irán lo esté utilizando con ese fin, ni el FBI, ni la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, han podido probar que Irán esté utilizando el programa nuclear o su energía nuclear con fines militares. O sea, lo está utilizando con fines de energía y obviamente con fines médicos, pero todavía no con fines militares. Y sin embargo, aún sabiendo que Irán no está utilizando esto todavía para crear armas nucleares, se le han impuesto sanciones y sanciones económicas, sanciones a sus productos, sanciones económicas, sanciones de todo tipo. Y sin embargo, no tienen la prueba. ¿Y por qué se están poniendo sanciones? Esto significa, como dijo Mahmoud Ahmadinejad, las grandes potencias se han creado una especie como, como una especie como digamos que quieren ser los únicos que tengan armas nucleares y que sean los únicos que controlen la energía nuclear, y eso obviamente es ilógico, obviamente. Y sin embargo, Irán es un país, obviamente un país que firmó, como otros países, el acta a no a la proliferación de armas nucleares. Por lo tanto, Irán dice que no tiene, bueno, su presidente Mahmoud Ahmadinejad dice que Irán no tiene la intención de crear armas nucleares, está en contra de ellas. ¿Ok? Y sin embargo, se le siguen imponiendo sanciones económicas y Estados Unidos sigue con la retórica de que si no da a conocer al mundo cuál es su propósito en su programa nuclear, tiene todas las opciones abiertas, inclusive la militar. Lo mismo que Israel. Come on. O sea, cuando tuvieron la oportunidad de que Brasil y Turquía querían proveer del uranio que necesitaba Irán para su programa nuclear y al mismo tiempo médico,
Estados Unidos y Europa se opusieron. A este momento Irán no estuviera usando el uranio ni siquiera, no estuviera usando sus plantas para enriquecer el uranio, para obtener el líquido que necesita para su energía y para al mismo tiempo en su programa médico. Sin embargo, Estados Unidos se opuso y bajo las sanciones ningún país podía proveer este líquido, obviamente, a esta nación. ¿Qué hizo Irán? Y sus científicos, buscar la manera de hacerlo por sí mismos. Obviamente logró su propósito y ahora Irán se convierte en el tirano. No, son otros quienes han hecho malas cosas, no Irán. Irán simple y sencillamente se ha vuelto un país determinado a que lo que no se lo pueden proveer otras naciones, lo tiene que crear por sí mismo. Y eso me parece que es autodeterminación, y es lo único que ha hecho Irán hasta este momento. Y como dijo en otra ocasión el mismo Mahmoud Ahmadinejad en esta precisamente entrevista, él dijo que para eliminar a un país que él quiera eliminar, no necesita las armas nucleares. Que Irán tiene tanta capacidad militar que no necesita las armas nucleares para enfrentar a una potencia, o si quisiera eliminar a alguna nación de esta región, o sea, refiriéndose a Israel y a cualquier otra nación que esté en contra de él. Obviamente dijo que no necesita las armas nucleares, y yo estoy de acuerdo. Irán es una potencia militar en este momento, tal vez la más poderosa en Medio Oriente, muy por encima de Israel, ¿ok? Aunque Israel tiene armas nucleares y que nunca ha querido dejar a la Agencia Internacional para la Energía Atómica verificar, ¿ok?, su programa nuclear. Él si quiere, obviamente, que verifiquen el de Irán. Y aún teniendo armas nucleares, sabe perfectamente que enfrentar a Irán no es cosa de decir, ok, voy a enfrentarlo. Las consecuencias serían muy graves, obviamente. Y yo obviamente perdería. Todos sabemos que Irán es una gran potencia, obviamente. Y ese es el miedo de Estados Unidos, Israel y algunos países europeos, que siga creciendo. Pero mientras que las sanciones económicas sigan, y mientras que no se le provea y que no se le deje actuar libremente, y que él diga, ok, no tengo esto, me lo proveen, hagan negocios con él seguirá, Irán seguirá creciendo y siendo una potencia predeterminada a adquirir todo lo que necesite y crearlo por sí mismos. Y obviamente esto va a hacer que siga creciendo como potencia y que siga, según para aquellos que le tienen miedo, como un enemigo poderoso a vencer. Amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.